rumbo a la Secretaría de Educación, Farideh Raful. Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Farideh Raful se perfila como la próxima secretaria de Educación. No tengo nada en su contra, ni es nada personal, pero hagámonos una pregunta: ¿está Farideh capacitada para asumir este puesto? Analiza las propuestas de Farideh como senadora. Investiga si la ideología de género sería algo positivo para nuestros hijos e hijas. ¿Qué podría pasar si sacamos de las escuelas la Biblia? Impulsar el aborto daría en nuestros corazones un vuelco a la maldad. ¿Qué sociedad queremos construir? Dile no al aborto. Si a ti te lo hubiesen aplicado, tú no estuvieras aquí. Solo Dios puede decidir quién vive o muere porque es de Él la vida. ¿Cómo andan los valores en nuestro país? Estas acciones podrían socavar más los valores, que no es que se han perdido, es que nos lo han quitado. No podemos seguir permitiendo que estas cosas sigan pasando. La designación de cargos educativos se lleva a cabo por el Poder Ejecutivo. Esta politización de la educación puede tener efectos negativos significativos en el sistema educativo y, en última instancia, en el progreso y desarrollo del país. En primer lugar, cuando los cargos educativos se asignan principalmente por motivos políticos en lugar de por méritos académicos y experiencia en el campo educativo, puede resultar en una falta de liderazgo eficaz en las instituciones educativas. Los directivos y administradores pueden carecer de la experiencia y la visión necesarias para implementar políticas educativas efectivas y promover un ambiente de aprendizaje de calidad. Además, la politización de la educación puede llevar a la falta de continuidad en las políticas educativas a largo plazo. Los cambios frecuentes en el liderazgo educativo y en las agendas políticas pueden resultar en una falta de coherencia y estabilidad en las políticas educativas, lo que dificulta la implementación exitosa de reformas y mejoras a largo plazo en el sistema educativo. Otro problema importante es el nepotismo y la corrupción que a menudo acompañan a la politización de la educación. Cuando los cargos educativos se otorgan como favores políticos, en lugar de basarse en el mérito y la idoneidad, puede haber un aumento en la falta de transparencia y rendición de cuentas en la gestión de los recursos educativos. Esto puede llevar a la asignación ineficiente de fondos, la falta de supervisión y control de la calidad educativa, y la exclusión de personas calificadas que podrían contribuir de manera significativa al avance del sistema educativo. En última instancia, una educación politizada puede perpetuar la desigualdad y la exclusión social. Cuando el acceso a una educación de calidad está determinado por conexiones políticas en lugar de por el mérito y el esfuerzo, se corre el riesgo de negar oportunidades educativas a aquellos que más las necesitan, lo que perpetúa la brecha entre los ricos y los pobres y socava el potencial de desarrollo del país en su conjunto. Para avanzar, es fundamental despolitizar la educación y establecer procesos transparentes y basados en el mérito para la selección de líderes educativos. Esto puede ayudar a promover un ambiente educativo más justo, equitativo y centrado en el aprendizaje, lo que a su vez contribuirá al progreso y desarrollo sostenible de República Dominicana. Cuando un ministro de Educación es nombrado principalmente por motivos políticos en lugar de por sus logros académicos y experiencia en el campo educativo, pueden surgir una serie de problemas y desafíos que afectan negativamente al sistema educativo y a la sociedad en su conjunto. 1. Falta de experiencia y conocimiento en educación. Un ministro de Educación designado por motivos políticos puede carecer de la experiencia y el conocimiento necesarios sobre los desafíos específicos que enfrenta el sistema educativo. Esto puede dificultar la formulación de políticas educativas efectivas y la implementación de reformas significativas que mejoren la calidad de la educación. 2. Desconexión con las necesidades del sistema educativo. Un ministro de Educación que carece de experiencia en el campo educativo puede tener dificultades para comprender las necesidades reales de los estudiantes, maestros, padres y otros actores clave del sistema educativo. Esto puede llevar a la implementación de políticas y programas que no abordan adecuadamente los problemas existentes o que no tienen en cuenta las realidades específicas de las escuelas y comunidades. 3. Politización de las decisiones educativas. Un ministro de Educación designado por motivos políticos puede verse presionado para tomar decisiones que beneficien a ciertos grupos políticos o intereses en lugar de priorizar el bienestar y el desarrollo de los estudiantes y del sistema educativo en su conjunto.
Esto puede resultar en políticas educativas inconsistentes, falta de transparencia y rendición de cuentas, y un enfoque sesgado hacia ciertos temas o áreas de la educación. 4. Ausencia de liderazgo efectivo. Un ministro de educación sin experiencia en el campo educativo puede tener dificultades para proporcionar un liderazgo efectivo en la implementación de reformas y en la gestión de los recursos educativos. Esto puede resultar en una falta de dirección estratégica, coordinación y seguimiento de las políticas educativas, lo que dificulta el progreso y la mejora del sistema educativo. En resumen, cuando un ministro de Educación es nombrado por motivos políticos en lugar de por sus logros académicos y experiencia en educación, se corre el riesgo de debilitar la calidad y efectividad del sistema educativo, lo que puede tener consecuencias negativas a largo plazo para el desarrollo social, económico y cultural del país.